iniciar. Felei, Pulamien, Mari Mari, eh, com, Cupa Imun, tu faci espacio virtual meu, chata Carolina Curruf, eh, inche conductora de este espacio virtual de los conversatorios eh, Nochamkan Walmapumeo. Le doy la bienvenida a todos y a todas las personas que están, que se van a ir conectando también a este cuarto conversatorio, donde hoy día tenemos dos invitadas muy especiales para mí, dos lamien que he ido conociendo a lo largo de mi caminar en el tema del Mapuche Ucantún y del Palín, del Somo Palín también. Me refiero a la ñaña Yasmín Ruz Wirkalaf, que está ahí con su camarita encendida, y la lamien Mical, que por ahí ya pronto va a estar ahí, quizás tiene algunos problemas de, no, sí está, qué bueno, qué bueno. Ya ahí está la ñaña y la ñaña Mical, de Cuilqueo también, que nos hemos conocido primero en los espacios del Somo Palín, del Somo Palicantún, y que hace muchos años atrás, y que también ha trabajado fuertemente en los temas de la difusión de las prácticas corporales mapuches, que es un tema que también nos convoca hoy día. El tema central de este Notramcan dice relación con el juego mapuche, pero en un contexto bastante particular, que es lo que ha iniciado durante este primer mes que llevamos de año en el hemisferio sur, que es el Huiñol Tripanto. Esta conversación se va a centrar básicamente en este momento particular, pero también en las experiencias que las ñañas, y que ojalá, si hay alguien aquí también que tenga experiencias en el tema, pueda compartir y dialogar, precisamente porque nos ha llamado mucho la atención el hecho de que haya habido como una explosión de enseñanzas o momentos en los que el Huiñol Tripanto ha sido un espacio también para aprender Mapuche Eucantún. Eso es un hito muy importante. Recordemos que el año 2021 se declaró por ley el feriado del Día de los Pueblos Originarios acá en Chile, y desde el 2022 entonces las personas empezaron a tener como esta relación, wow, porque es feriado, las escuelas empezaron a incorporarlos en sus efemérides, y ha pasado varias cosas de aquí estos primeros 5 años, donde se ha instalado una fecha particular que ha tenido estas repercusiones. Pero sabemos que el tema del Huiñol Tripantu y el hecho de generar acciones, actividades que vayan en correlación con esto, es un trabajo de muchos otros lamien que durante décadas anteriores, principalmente entre los 80 y los 90, y a propósito de la conmemoración por ahí por el año 92 de los 500 años de América, también muchos movimientos sociales en mapuche impulsaron esta idea de volvamos a darle el sentido del Huiñol Tripantu que había antiguamente. ¿Ya? Entonces, esto es un camino largo, no es algo que, porque hoy día tenemos feriado el 21 de junio, entonces empezó a pasar, sino que ha sido un camino, un recorrido de otros lamien también que han contribuido a que estemos hablando hoy día de las prácticas corporales ancestrales en particular, pero en el contexto de este Huiñol Tripanto que parece cada vez más llamar la atención en los espacios escolares y comunitarios, por cierto, porque por ahí también se han dado varias actividades y acciones en las comunidades comunidades mapuches, comunidades indígenas en general, donde ya no es solo la celebración, no es solo la práctica del misaún, ¿cierto?, de compartir,
sino que también se empiezan a generar estas acciones como son las prácticas de los juegos ancestrales. Entonces voy a dar la palabra primero a la presentación de mis lamien que están aquí acompañándome en esta conversación para que iniciemos ya este Nutramcan. Recuerden que pueden ir escribiendo en el chat preguntas, ideas, comentarios también para poder nutrir la conversación. Feley Puñaña, entonces le voy a dar la palabra a la lamien Yasmín para que nos comente y iniciemos este Nutramcan. Amulip. Marimari Compuché, Marimari Compulamien, Incheta Yasmín Ruz Wilcalaf Piñén, soy profesora de educación física, también profesora de la asignatura de lengua indígena, Mapuzungún, y bueno, llevo aproximadamente 12 años exactos en que he ido aprendiendo, porque el tema de los juegos uno no para de aprender, enseñando y transmitiendo los juegos ancestrales mapuche. Para mí ha sido fundamental entregar no solamente enseñar movimiento o revitalización de los juegos, es también enseñar el saber a través del movimiento. Ese es el objetivo de esto. Así que le doy el paso a la ñaña Mical para que se presente. Mari Mari Pulamie, Mari Mari Pubenui, Incheta mi carne cualquier opinión. Bueno, pues hablé tu fachi guardiameo, kinesióloga tainche, ka kimelfe, palicantucan inche, ka kimelfe medicina, bueno, taller medicina mapuche. Bien cupan, loco calagua en tu chefe, Lautaro tañitugun, rencameo mule, y más los quiñamanque. Quiñamanque, territorio guanteche. Feley, começou. Baño Meimu Puñaña, Tufachi Shalin. Qué importante, ¿cierto? Conocernos, saber que acompañarnos y saber que hay varias personas que están trabajando estos temas. Yo he conocido a muchas personas, no todos se atreven a hablar y dar testimonios. Así es que yo valoro mucho que ustedes dos estén aquí en esta conversación también, que pueda nutrir el pensamiento y el conocimiento acerca de este tema importante, como en toda cultura, ¿cierto? Vamos a entrar primero de lleno en la idea de que toda cultura, no solo la mapuche, toda cultura tiene un recorrido histórico acerca de lo que entiende, concibe y desarrolla en torno a lo corporal. ¿Ya? ¿Qué es lo corporal? Y no solo cuerpo, ¿no? Vamos a diferenciar este término de cuerpo para diferenciar un poquito y marcar la línea, marcar la raya, como se dice, en esto que nos han venido enseñando que es el cuerpo como máquina, el cuerpo como algo físico, fisiológico únicamente de lo que hay que hacerse cargo y que por lo tanto hay que como normar, organizar y cuidar estos conceptos que están tan arraigados y muchas veces no cuestionamos. Bueno, todas las culturas tienen elementos propios que van desarrollando, van fortaleciendo y se van transmitiendo a través del lenguaje, las prácticas de socialización, por cierto en la infancia, pero también en la etapa adulta. Así es que un poco introduciendo este fenómeno de la importancia de lo corporal dentro de una cultura, me gustaría que primero ustedes pudiesen hablarnos y contarnos de la significancia que implica la práctica del juego mapuche para ustedes cuando enseñan. ¿Cuáles son esos elementos? ¿Qué es lo central que ustedes observan necesario de considerar cuando enseñamos juegos mapuche? No sé quién, a cualquiera de las dos que quizás quisiera comentar. Bueno, para mí, ñaña, bueno, yo he practicado los juegos, como les mencionaba, hace 12 años, transmito estos juegos, los desarrollo con pichiqueches de jardín infantiles, en enseñanza básica, enseñanza media, universitarios y más. Siempre lo pongo ese y más. Y para mí lo fundamental ha sido de que
en lo que respecta a la corporalidad, que alejarse de la palabra de actividad física con el tema de los juegos. Porque, como mencionaba anteriormente, que más que moverse o estar jugando en sí, es la transmisión del saber a través del movimiento, el compartir. Hay muchos temas que van intrínsecos en este tema de los juegos mapuche, el asche, el compartir, el keyugun, yamugun, yafulugun, tantos conceptos que no son partes de otros deportes, por así decirlo, de prácticas más, ¿cómo mencionar? Más winca. Y encontrar ese sentido en este enseñar, darle el enfoque del juego como pedagogía de la vida, que va, insisto, que va más allá de moverse, es el transmitir el saber propio de una cultura. Feleñaña, qué importante eso, ¿cierto? Yo creo que una de las cosas que sucede mucho cuando estamos cerca o nos acercamos al tema del juego mapuche tiene que ver con precisamente eso. ¿Cuál es el alcance que está teniendo esto realmente cuando tomamos conciencia de este poder que tiene la transmisión cultural a través de las lúdicas y de todo lo que tenga que ver con las prácticas corporales? Cuando nos hacemos conscientes de esos procesos es donde nos empezamos a preguntar, porque también puede suceder, ¿cierto? Que yo simplemente me vincule a este tema para aprenderlo, voy, me divierto, lo miro con mis parámetros y no voy más allá. Pero aquí lo que estamos conversando, un poco lo que estamos tensionando en la conversación, tiene que ver con esto de qué me pasa, qué creo que está pasando culturalmente cuando aprendo juegos mapuches y los enseño. Ñaña Mical, Eh, bueno, Mari Pulamien, Feley a todo Lamien. Bueno, cada territorio lo vive desde su propia vereda, ¿cierto? A mí me tocó esta vereda que yo encuentro que igual es un poco compleja, es la Santiago Guardia. Creo que en regiones hay un mayor avances también al tema de la incorporación real de los juegos a diferentes instituciones, pero acá todavía está muy incipiente y se suscitan varios obstáculos al momento de ejercer esta práctica. Que claro, como ustedes bien mencionaron, se puede ver desde el punto de vista educativo, se puede ver en estas instituciones educativas, desde el punto de vista de la autonomía, igual como uno se organiza como asociaciones, comunidades, a practicar este juego y estas prácticas corporales. Y bueno, a mí me toca mucho lo del palín, más que otros juegos, y el palín tiene esa connotación política también, que no deja de ser. Y como tal, existe también esta lista, que en algunos momentos se me ha mostrado como muy eh, que creando ciertos roces en relación al uso del territorio y también en esta todavía solapada forma de intentar invisibilizar a la gente mapuche, porque no es de frente que existe una discriminación, es solapada. Y me ha tocado experimentarla acá en la ciudad de Santiago a lo largo de los años que hemos practicado este juego de tantas formas, ¿cierto? Primero con la Sopalife, yendo a estos espacios Palicantún, netamente espacios masculinizados, por decirlo así, ¿cierto? Luego con empezar a hacer esta práctica en los mismos territorios, que debido a las características territoriales de acá, de donde estoy yo acá en Santiago, es el cerro
de Renca, donde más se encuentran estas explanadas para poder practicar, ¿cierto? Y, y también en los colegios yo he estado participando, enseñando sobre Palicantún, sobre Palín, y claro, siempre viéndolo desde cómo aporta estas prácticas al entorno educativo, y tiene mucho que ver con eso, con darle a las personas, a la comunidad educativa, herramientas para el buen vivir, herramientas para crear lazos de compañerismo, lazos de solidaridad, de apoyos, más que este enfoque hacia el éxito que te entregan otros deportes, otros juegos, está este enfoque hacia hacer comunidad. Y eso es muy valioso en tiempos educativos donde hay mucha violencia escolar, mucha falta de desarrollo de habilidades comunicacionales, de llegar a acuerdos en las diferencias. Y es así como estas prácticas ayudan son un aporte grande en los entornos educativos. Fíjense qué importante lo que señala la ñaña Mical en torno al darse cuenta, por una parte, las problemáticas que se suscitan al momento de desarrollar este tipo de prácticas corporales, mapuches en particular, y los alcances que pueda tener. Y yo creo que esta reflexión, tú, ñaña, tú puedes ahí decirnos, o también Yasmín nos puede también decir, lo corporal, cuando el ser humano se vincula desde lo corporal, desde lo lúdico, surge algo súper interesante que tiene que ver con la manifestación de la personalidad, el haz. ¿No? Si lo hablamos del Mapuzungún, se muestra la persona. Eso es algo, una riqueza también y un potencial tan importante en general en las prácticas corporales, mucho más en las lúdicas, porque el ser humano tiende a mostrarse en todas sus facetas, de forma instantánea, como que uno vuelve a sacarse un poco las máscaras del ser grande, de cuidar qué decir o cómo comportarse, y cuando uno juega se libera, entra en un espacio privilegiado para manifestarse como persona. Y ahí es cuando uno entonces también observa estas dinámicas, ¿cierto? Y estas diferencias de repente que suceden y que, claro, si lo pensamos desde el punto de vista de lo educativo, en los espacios educativos ese es el foco que uno debería poner, ¿cierto? Entonces, cómo nosotros nos relacionamos, cómo nos sentimos, qué es lo que aprendemos, cómo miramos a un otro, a una otra, jugando. Y bueno, yo creo que aquí hay una cosa que se puede develar del mapuche aucantún, tal cual como hemos intentado muchos de ir rescatando lo que tiene que ver con este espacio de el Netram, ¿cierto? Del Netram Can, lo que estamos haciendo ahora, ¿cierto? Conversar de este tema, sacarlo, problematizarlo, escuchar los puntos de vista también, que eso es una práctica que yo diría que no todo el mundo lo tiene como práctica habitual en la escuela al momento del juego. Es decir, cuando los niños y niñas juegan y si se están divirtiendo, parece que es suficiente. Pero no es tan suficiente cuando tomamos conciencia de que hay algo que se está aprendiendo y cómo preocuparnos cuando enseñamos y educamos de que lo que están aprendiendo y lo que están adquiriendo es realmente beneficioso o qué es lo que está pasando en su ser. El Nutramcan, ¿cierto? Eso es fundamental. Y el Nutramcan tiene aparejado una serie de procesos que también se aprenden jugando, como por ejemplo el Alcutún, saber escuchar, ¿cierto? El Nglam, el saber dar un consejo, el Sumú, el saber hablar, estas cosas que parecen como muy parceladas en el asignaturismo de la escuela, es decir, lenguaje para castellano, las letras para allá, los números para acá, las historias para acá, la naturaleza para allá, todo eso que se ve en el sistema de pensamiento mapuche, en esta herencia riquísima y cultural del pueblo mapuche, encontramos estos elementos que son los que se manifiestan precisamente en el mapuche aucantú. Y es un poco lo que venimos aquí a mostrar, a comentar, y que yo creo que si algunos de los que están aquí presentes ya han tenido esta experiencia y les está haciendo sentido esto que estamos diciendo, nos pueden también regalar sus experiencias y nos pueden regalar también sus comentarios o sus preguntas.
que es importante, porque también de eso se trata, ¿cierto? A mí me gustaría mucho conocer y que la Lamin Yasmin también nos contara de su experiencia in situ en la escuela. ¿Qué es lo que sucede en la escuela cuando se enseñan los juegos mapuche? ¿Qué es lo que surge? A ver, ¿qué es lo que las cosas buenas y las cosas malas? Porque aquí cuando uno hace Nutramcan no se trata de puro hablar de lo bonito. También Mical ya dijo varias cosas, ¿no? Estas tensiones que se producen en la guarría, que, que no creamos que aquí en regiones no se da, también se da de forma distinta, pero sí se exacerba mucho en la ciudad, ¿cierto? En la guarría. Entonces, la mina, y cuéntenos, ¿qué es lo que sucede? Cuéntenos su experiencia. Bueno, Y si cuando nos yo puede comencé en la contar, escuela, sí, puede sí, decir por algo para supuesto, comenzar. ñaña. Cuando yo llegué a la escuela, bueno, lo primero que me dijeron que yo podía hacer de todo, entonces yo me sentí libre de enseñar el mapuzungún a través de otras prácticas que no fuera pasar una guía, escribir, eh, y básicamente eso, algo, y ahí volvemos a la corporalidad, que los niños están siendo como una máquina de escribir, 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 desarrollar guía, leer y sacarlo de ese contexto. Y cuando comencé a enseñar a través de los juegos, bueno, la comunidad quedó como, ¿qué está haciendo? Eh, entre como broma, que yo no lo tomé como tan broma, algún grupo de colegas fue como, está criando comuneros. Ese fue uno de los comentarios. Faltan las capuchas, faltan los neumáticos, cuando me veían enseñándole palicantuna a los pichiqueches. Pero después, no fue tan lindo esa parte, pero sí yo me quedo con la llegada que tuvo con los niños a esto, en que no es lo que pasa en la clase de educación física tradicional, donde tenemos a niños que salen solitos de los juegos, no, es que me pasó esto, me enojé, se aísla. O las niñas es que no, es que ando justo hoy día no puedo moverme, o es que estoy cansada, es que estoy con sueño. Y a través de los juegos mapuche que he ido enseñando, me pasa todo lo contrario. Todos participan, todos están unidos, todos comparten. Y lo que mencionas tú, ñaña, es que se sienten libres, se sienten ellos. Yo, a medida que ellos van comprendiendo más el tema de los juegos, ellos solo son autónomos, yo no estoy ahí para indicarles las instrucciones del juego, solo van aprendiendo. Eh, y voy observando de cómo ellos se trabaja la honestidad, en que se sale el pali del área y ellos inmediatamente paran el juego, dicen cachi, cachi, van a buscar el pali, lo ponen al centro, vuelven a jugar, si le pasan a golpear a su con, salen los dos, ¿cierto? Hasta que el con ya quiera volver. Ya ha pasado también en que salen del juego y lo aceptan como tal y se quedan conversando, ya hacen este Nutram y después finalizando el juego conversamos y me dicen, ñaña Yasmín, estuve conversando con mi compañero y me contaba, y ahí se van conociendo también. No es solo moverse mecanizadamente como los deportes que vienen de otros continentes, sino que es algo que solamente yo creo que pasa, es propio de nuestra cultura ñaña, porque se ha perdido mucho el Nutram. Fele, ñaña, y aquí una cosa súper importante que está diciendo la ñaña Yasmín que tiene que ver con el cómo enseñar, ¿cierto? Muchos le pueden decir, y podría estar bien, ¿cierto? ¿Cuál sería la didáctica? ¿Cuál es la metodología? ¿Cuál es el secreto? ¿Cómo que se enseñan y cómo es la mejor forma? Pueden haber muchas fórmulas, pero aquí hay un elemento central que es lo que estamos hoy día conversando, que tiene que ver con cuánto conocemos a nivel global también y detallado, aunque parezca contradictorio los términos, de la cultura mapuche. ¿Cuánto conocemos realmente de nuestra cultura, quienes son mapuches y quienes no son mapuches? ¿Cuánto la comprenden también para poder dimensionar esto que estamos hablando? Porque tiene que ver con ciertas dinámicas propias del juego que, claro, se ven como, para la gente que lo practica constantemente, es como
obvia, ¿no? O sea, yo a mi con lo cuido, lo atiendo, ¿cierto? Pero las personas que no conocen este tipo de práctica o que lo han visto poco, muchas veces hay como una gran sorpresa. Eso me pasa mucho, me ha pasado mucho en el ámbito universitario, cuando la gente dice, ¡ay, qué impresionante! No hay árbitros. Ay, pero ¿cómo? ¿Y qué pasa si le pego sin querer o le pego con el guiño? ¿Qué pasa? Entonces, hay mecanismos, prácticas culturales que permean la práctica de los juegos mapuche y que es deber de quien enseña también comunicar estas prácticas culturales que son la metodología, le vamos a llamar la metodología propia de enseñanza. Sabemos que hay lamienes muy inteligentes que han podido sistematizar esta información para quienes quieran saber más, que tiene que ver con el concepto de Kimeltuún, las formas de enseñanza mapuche. Pero yo diría que la clave central es comprender la dimensión cultural, el comportamiento, la forma protocolar mapuche, cómo se enseña a ser persona dentro de la cultura mapuche, que es lo que permea y debería permear la práctica de los juegos mapuches también. Y aquí quizás hay gente que enseña, que es del mundo educativo o comunitario, ¿cierto? Y podría también hacerle sentido esto que estamos hablando, de hasta dónde y cuánto también puedo aportar a la enseñanza del juego mapuche, a su revitalización por una parte, ¿cierto? Porque hay muchos juegos mapuche, muchísimos, cada vez se van descubriendo más en la conversación y las variantes que hay territoriales. Y esto es un universo gigante para quien no conoce el tema en profundidad del mapuche aucantún, pues un solo juego puede tener distintas perspectivas variantes, también territoriales, que enriquece mucho más este kimon, ya este conocimiento propio. Me gustaría que la ñaña Mical nos pudiese contar un poco en su experiencia en las escuelas que comentaba, ¿cierto? Acerca de lo bonito, ¿no? ¿Qué es lo que se ve y que se observa cuando se enseña Palicantún en las infancias y también quizás también en las adulteces? ¿Qué es lo que sucede ahí? Suceden varias cosas. Se habló harto del tema del desarrollo de la ética como personas que no deberíamos tener alguien que que nos esté guiando hacia portarnos bien, por decirlo así, sino que tenemos que nosotros mismos saber que actuar de manera correcta es lo que se debe hacer para tener un buen ambiente comunitario, por decirlo así. A mí me causó mucha impresión una vez que también al observar, porque uno como mapuche uno observa mucho, ¿cierto? Esta dinámica física, incluso de cómo el patio de juegos, el patio del colegio, ya no está predominante el fútbol, sino que se da espacio a esta práctica también. Y es algo que de lo cual se ha hablado mucho en el tema de la dinámica corporales a nivel educativo, incluso en el tema de género. Porque cuánto del patio de juegos es ocupado por mujeres y cuánto del patio de juegos es ocupado por hombres, ¿cierto? Ajá. Y que eso también se ha estado estudiando últimamente. Y ahora yo observé cómo el patio de juego también es un espacio donde se dividen quizás prácticas más habituales como son el fútbol, pero también ahora está presente el palicantón. Entonces es como, es bello de observar cómo podemos coexistir también diferentes prácticas corporales desde nuestros diferentes enfoques y observar también cómo las dinámicas cambian, porque se observa hasta en el lenguaje corporal, en cómo terminan estos juegos, ¿cierto? Cómo termina el fútbol, cómo termina un juego de palín, es distinto cómo se siente, ¿cierto? O cómo se observa entre los que participan. Así que esas cosas son observaciones que he hecho a lo largo del desarrollo de esta práctica en colegio. Y principalmente el tema de lo que se habló acá, que es muy importante, cómo la persona se regula a sí misma. No teniendo que tener un juez ahí al frente, somos personas que podemos de pequeño aprender a esto, aprender a comportarnos en comunidad.
Fele, ñaña, con eso. Y ñaña, ¿cuáles son tu estrategia? Si nos puedes contar, porque tú eres muy carismática y tienes esta forma también de hablar y tienes tu experiencia, entonces, y también has enfrentado muchos problemas en la ciudad. Entonces, ¿qué nos puedes dar de Englam en esta conversación con respecto a cómo enseñar el Palicantún en contextos de guarría principalmente? Bueno, si es por el tema de la estrategia, primero ser muy seguro de los conocimientos con los que uno va. O sea, yo recuerdo algunas experiencias porque yo no soy profesora de educación física. A mí se podría decir, me contratan de los colegios para ir a hacer estas clases. Bueno, y mi profesión yo soy kinesióloga, pero sin embargo yo al llegar allá, lo primero fue que a mí no me podían imponer tampoco cómo yo hago la clase. Si yo vengo con mi forma originaria de hacerla, donde yo no le grito a los niños de partida, eso que está muy normalizado en los colegios y que a mí me espanta. Yo no soy profesora. Yo, como les decía, yo soy podría decir, soy profesional de la salud. Y como profesional de la salud, yo no creo que sea adecuado ni correcto gritarle a un niño. Uno tiene que buscar otra herramienta, como adulto y profesional que uno es. Entonces, cuando yo noté que, por ejemplo, quizás alguna otra persona, algún otro funcionario del colegio, cuando notó algún desorden en mi clase, quiso alzar la voz y, por decirlo así, retar a los niños, yo como que respetuosamente tuve que hablar con esa persona y decirle que mi método educativo no era así, que yo no le grito a los niños, que yo como profesional como la persona a cargo de este taller, yo tenía que adquirir las habilidades necesarias para poder captar la atención de ellos. Y, y como tenía que captar la atención de ellos, yo tengo que adquirir esas habilidades, conocer este grupo, porque el grupo de un colegio en Renca, por ejemplo, no va a ser igual que un grupo de un colegio en Providencia. Entonces yo primero conocer el grupo educativo con el que estoy lidiando y luego eh, adquirir crear alguna herramienta para ellos. Entonces eso es netamente, yo pienso que como profesionales del área que seamos, o como Quimelfes también, nosotros tenemos que estar muy seguros de nuestro método educativo y saber también eh, buscar acuerdos también en estos espacios educativos donde uno llega, porque ellos se manejan de una forma y nosotros nos manejamos de otra. Pero pienso, yo soy muy creyente del diálogo, entonces mientras los diálogos se den desde el respeto, yo pienso que se puede lograr como sacar adelante los acuerdos, como por ejemplo en esos detalles, como yo estoy conociendo un grupo de niños al cual le voy a enseñar algo y como tal, y desde mis herramientas como profesional y como Quimelfe, yo voy a encontrar la forma de captar la atención y de hacer que ellos aprendan esta práctica, porque yo soy la experta. Mira qué importante como la ñoño Mical nos está hablando de cosas que quizás quienes, quienes pertenecemos al mundo mapuche lo tenemos como un poco normalizado, pero para quienes no pertenecen al mundo mapuche o no están vinculados con el mundo mapuche, em, quizás pasa desapercibido esto, ¿no? Estas metodologías, estas prácticas, yo también creo que ha ocurrido un fenómeno interesante con la gente que trabaja como educadora tradicional, que son personas portadoras de grandes sabidurías, de conocimientos profundos y que llegan, ¿cierto?, a estos espacios educativos, la escuela que está cargada de elementos culturales, normalizaciones, ¿cierto?, temporalidades, es decir, vamos a hacer esto en 1 hora y media. Y muchas veces 1 hora y media queda súper corta. O sea, yo quiero insistir un poco en eso, que un poco de las dificultades que se suscitan en el ámbito escolar, en la enseñanza de temas tan profundos como lo es el Mapuche Aucantún, porque lo quiero decir como muy claramente, el Mapuche Aucantún es un tema profundo.
Es un tema muy interesante, sí, pero muy profundo, dado el alcance cultural que tiene. Entonces, en los espacios educativos estamos súper normalizados, hay que responder a ciertas estructuras y efectivamente quienes no pertenecen al mundo de la pedagogía pueden ver también más fácilmente esto que dentro del mundo educativo parece súper normalizado, que es, bueno, vamos a hablar de la mapuche en este espacio, después se acabó la hora, recreo, vamos a hablar ahora de otra cosa y así. Se va como separando un poco este conocimiento y aquí un poco engancho este tema con el contexto de esta conversación que tiene que ver con el Buñol Tripanto. ¿Ya? La ñaña Mical ha dicho algo fundamental, dice, yo soy súper observadora, soy muy del diálogo. Y eso, quiero decirle, es muy mapuche, ¿no? Muy de lo mapuche, como una de las cosas clásicas del saber observar, de las Quintumon, ¿cierto? Observar a Quintún, de escuchar, de darse el tiempo. Ahora, si lo vemos un poco en términos de la herencia cultural y lo rescatable que podemos también llevarnos de este espacio del que estamos hablando, tiene que ver un poco con lo que sucede precisamente en el Buñol Tripanto. El Buñol Tripanto es un momento donde pasan una cantidad de cosas impresionantes, que no dura un día, no es solo el 21 el día feriado, sino que se inicia por lo general el 21, pero que tiene periodos y procesos previos en términos climáticos, en términos de cómo las personas se sienten también energéticamente, mentalmente. eh, Son cosas que suceden porque el hemisferio sur cambia su inclinación terrestre, ¿cierto? Y entonces todo lo que nos rodea, no solo los seres humanos, todo lo que nos rodea también responde a ese fenómeno del Buñol Tripanto. Entonces, por eso es muy importante, interesante esto que se ha venido dando de que ahora para el Buñol Tripanto en las escuelas se está tomando estas decisiones de enseñar juegos mapuche para hablar de lo mapuche. Y yo no sé si hay tanto, deben haber distintos niveles, yo también he tenido la posibilidad, me invitaron como todos los años a algunas escuelas, todavía no termino de ir a visitar las escuelas que me han invitado para precisamente enseñar, hablar del juego mapuche en el contexto del Huiñol Tripantu. Y eso me llena mucho de orgullo, pero también me llena de preguntas por esto mismo que se está señalando, ¿no? Uno observa cómo se da la dinámica escolar para aprender de lo mapuche jugando. Se dan cosas bien interesantes y que bueno, que ahora por lo menos en el Buñol Tripantu se está incorporando el juego mapuche, pero aún estamos al debe en encontrar las formas y la capacidad que tengamos también de darle la importancia que requiere, ya que es esto de cuánto aprendo realmente jugando y por qué también sucede lo que sucede en el Buñol Tripanto. ¿Ya? O sea, por ejemplo, hay muchas conversaciones. Yo voy a dar solo un ejemplo, pero me gustaría que la ñaña Yasmín y la ñaña Mical nos cuentan un poco más qué se les ocurre o qué se les ha venido ocurriendo a ella, o si hay alguien más aquí en la conversación que quiera contar su experiencia o qué es lo que le resuena o qué piensa con lo que estamos hablando, bienvenidos, bienvenidas, ¿ya? Tiene que ver con, por ejemplo, el tema de los brotes, ¿ya? Los brotes y los árboles y de dónde sacamos los guiños para jugar palín, por ejemplo. ¿Sacamos o no sacamos? ¿Hacemos o no hacemos guiño en época de Guiñol Tripanto? ¿Cuándo lo hacemos? Son conversaciones que se pueden dar, que se pueden suscitar, aprendiendo palín, por ejemplo. ¿Sí? Porque hay ciertos ciclos que ocurren en la naturaleza que nos permiten a nosotros como personas y le permitieron a la gente mapuche durante mucho tiempo también convivir en una armonía de manera tal que Wiño siempre había disponible, pero en ciertos periodos no todo el año. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ese tipo de cosas se enganchan muy, muy bien con este tema de, bueno, estamos en Eguña Tripantu, vamos a aprender palín, ¿cierto? Palín o palicantún, vamos a hacer un palicantún, pero ¿cuánto más podemos hablar de lo que es el palín, cómo se juega, con qué se juega y cómo se conecta con este inicio de ciclo?
este es un ejemplo, hay otros. Cada juego tiene un, un LAM particular, uno aprende cosas jugando los distintos juegos mapuche, ¿cierto? Y aquí podemos conversar un montón, quizás estaríamos todo el día conversando todas las cosas que se podrían aprender de todos los tipos de juegos que hay, pero este es un pequeño ejemplo. Entonces, si nos pueden compartir, Puñaña, su visión, qué es lo que se aprende y cuál es el potencial de que en el Guiñol Tripantu enseñemos juegos mapuches. O si alguno de aquí quiera compartir, bienvenido también. Sin miedo, vamos, vamos. Yo sé que ustedes tienen mucha experiencia, ñaña Yasmín, tú tienes mucho tiempo de enseñar en la escuela y además Sí, en pedagogía en lengua y cultura, así que sí, bueno, yo lo que le explico en este tiempo de Winner Tripantu es que uno, entender que el aprendizaje no es lineal, es circular, que no estamos aquí para aprender del 1 al 20, como se ha ido enseñando de manera tradicional, y que el Winner Tripantu es el momento en que la naturaleza se reinicia. Viene de un periodo de descanso, que por eso se caen las hojitas de los árboles y ellos quedan así como, le va haciendo sentido todo este ciclo. Y que el juego que nosotros hacemos en la escuela no es solo para divertirse, sino que es preparar también nuestra presencia para este año que comienza. Entonces, frente a esto, los niños en el colegio no están solo usando su cuerpo como para, o entrenando su capacidad para ser parte del entorno, sino que también conocen sus propias capacidades de convivencia, de respetar al compañero, de leer la naturaleza también. La observación es muy importante, de qué pasa en este periodo, si llueve mucho, podemos o no podemos jugar, se juega con lluvia, ñaña, podemos jugar a pie descalzo como usted lo hace, porque a mí me ha ayudado mucho a ser autorreferente, ser un ejemplo para los niños. Cuando yo les comencé a enseñar, me decían, ay, pero ¿y usted juega palín? Como la típica pregunta, ¿y acaso usted lo hace? Y yo aquí está mostrándole fotografías o videos y quedaron impactados y me decían, podemos jugar a pie descalzo, le expliqué el sentido, entonces ellos lo van relacionando con este ciclo y me preguntan mucho si se puede jugar con lluvia y ahí les vamos haciendo esta conversación en que, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué creen ustedes? Y las conclusiones que ellos han llegado es que no se debería jugar porque para los mapuches es muy importante la naturaleza. Y el cuerpo es naturaleza. Y estas palabras literal han salido. El cuerpo forma parte de la naturaleza y lo tenemos que cuidar. Y así como en el ritmo la naturaleza descansa, nuestro cuerpo también debería descansar en este periodo. Esos son los argumentos que he tenido. Que igual es muy gratificante escuchar esas conclusiones de niños de cuarto, quinto y sexto básico, que son a los que el grupo etario que yo me dirijo para enseñar una amplia variedad de juegos más de movimiento. ñaña, ¿qué sí podríamos jugar en Guiñol Tripantu? ¿Piensas tú, po? ¿Cómo? ¿Qué juegos sí podríamos jugar en Guiñol Tripantu, por ejemplo, frente a esa reflexión que tienen tus estudiantes? Porque son tantos los juegos, tantos. Mira, aquí hay una Sí. opinión que a mí me encantaría escuchar. Mari Lamien, Cristian, le vamos a dar la palabra. Adelante, coméntelo. Mari Mari, Pulamien, eh, Compuche, Mirepalú, Pachante, Pachi, Trahuenmo. Eh, yo quería contar un poquito de mi experiencia en Huiñol Tripanto. Eh, justamente con lo que es la ceremonia y también lo que es los juegos. El Aucantún. Y yo
hace unos años empecé a llevar este juego que se llama el Checa Checa Tour. No sé si lo conocen, como de andar en zanco. Y resultó todo un éxito. Yo no lo pensé el impacto que iba a tener, porque yo lo practicaba cuando chico. Mi abuelo me hacía a mí justamente estos zancos, pero yo no le tomaba conciencia de que eso era algo mapuche cuando era chico. Simplemente que mi abuelo lo hacía y lo practicaba. Y me acordé de eso, entonces lo llevé a la escuela. Teníamos Guiñol Tripantu y después de un Misahuén había momentos para los chicos se iban a dividir entre los que iban a jugar palín y los que querían hacer otro tipo de juego. Y partió el grupo de los palifes y quedó otro grupo en un gimnasio grande. Y los niños no paraban de hacer fila y yo me quedé corto porque llevé cuatro de estos con estos chem. Y no pensé que iba a tener tanto éxito, pero los niños probaban y probaban y probaban y algunos lograron andar, lograron caminar y les gustó mucho. Y de hecho, este año no lo hice, pero los niños me preguntaron por el juego, me preguntaron y querían algunos volverlo a practicar. Eh, y así había muchos juegos que uno no le tomaba conciencia, quizás cuando chicos que tenían esa importancia, porque yo mismo cuando chico, a veces en el tiempo de verano, eh, iba a cuidar las ovejas, los animales al estero Boroa con otros niños. Y los otros niños que iban, ellos iban a jugar palín, llevaban palín y los pasamos toda la tarde en eso. Toda la tarde en eso de jugar palín y de mirar los animales, a veces que los animales peleaban entre ellos, los mansús, los bueyes, y disfrutábamos de eso. Después cuando volvíamos a la escuela, eso no existía en la escuela, eso no tenía espacio, eran espacios solamente que se daban en los mapuches en ese tiempo. Eh, o se dan, por ejemplo, en lo ritual, que, por ejemplo, ahora mismo estuvimos en Guiñol Tripanto, en Lumaco, por un tema de medicina, fuimos, y mientras se hacía el Yeyipún, se estaba haciendo un palín a espaldas del Yeyipún. Y era muy bonita la energía que se estaba dando, el neguén que se producía eso. Porque también el Palín afuera de la escuela también están estos espacios propios nuestros, donde se da el Palín Cantún de manera natural, que tiene una parte espiritual también, porque los güiños primero se llevan al rehue, tiene toda esta parte que traspasa el propio juego, que es como si que el Palín es una fuerza importante también de resistencia. Y eso se nota cuando se hace el malo guiñón, porque el palín está ahí, porque el palín llega al malo guiñón, porque está acompañando la fuerza del machi, la fuerza de la puerta espiritual, porque tiene ese neguen. Poderle enseñar a los niños también esa parte es importante, ¿cierto? De aunar la comunidad. A mí me pasó que trabajé un tiempo en una escuelas rurales que era un microcentro, y ahí habían 7 escuelas, y hacíamos estos encuentros para el Guiñol Tripanto y de Palín también, en primavera. Y cuando llegaban cada grupo, primero hacían con sus guiños, representaban cada uno su territorio, venían algunos bajando del bus, tocando instrumentos, se daban toda esta instancia. Y yo creo que le hemos perdido la importancia que tiene el juego.
y que el juego es mucho más que el juego. Representa los espacios territoriales, representa un plano espiritual, representa también la resistencia cultural y que el Palín pueda llegar a la escuela y abrir espacios y que los juegos mapuches puedan llegar a la escuela es una gran herramienta, yo pienso, para estos temas interculturales. Porque me pasa mucho que hay niños mapuches o niños huincas que cuando llega el Hueño Tripanto o niños champura, cuando llega el Hueño Tripanto, ellos quieren ponerse su vestimenta porque se identifican con su abuelo, con su familia y llegan y quieren ellos ese día venir con su ropa. Y también me pasa que a veces descendientes de gente de Lonco, descendientes de gente que son de comunidad importante, tienen vergüenza de venir con su vestimenta y no la quieren ponérsela también. Así que damos espacio para que esas dos cosas pasen. Algunos niños un año no han traído, otros años traen. Después se sienten ellos identificados, porque la religión también ha influido en las comunidades. No se puede idealizar todo como que está todo parejito. Hay de todo. Feley, Eso quería aportar yo por la mía. feley, feley, lamien, mañumeyu tamizungua fiel, fenten, romefali tamizungu, lamien romefali. Yo creo que aquí el lamien Cristian, ¿dónde está usted? Shemuleimi, ¿desde dónde nos Curacautín, habla? Mapu, Lepan. Ah, Fey, 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 Mal. Aquí hay algo súper bonito que nos ha regalado en la conversación en el Neutral, en la Mien Cristian, que tiene que ver con esto que estábamos hablando de cuánto aprendemos y reconocemos de lo mapuche en esta oportunidad de aprender juegos mapuches en Huiñol Tripantu, que digamos sea de paso, se está abriendo mucho más esa posibilidad. Pero primero me gustaría como recordar un poco una historia que me contó un chacha ahí del sector de, de allá del lago Budi, eh, que contaba que cuando él era pequeño, para cruzar los Maichín, se ponían estos zancos. Entonces, claro, ahí se daba la dinámica de contexto, creación lúdica, cultural mapuche. Fíjese usted la riqueza cultural, la inventiva de un pueblo milenario, porque si la cultura mapuche es un pueblo milenario. Entonces, claro, ocupaban los zancos para cruzar y entonces eso hoy día decía, hoy día se toma como un juego, como juego, pero nosotros lo ocupábamos como de útil, era útil para nosotros y sí era entretenido y era divertido y hoy día son juegos y eso también tiene que ver también con cómo las culturas se van también transformando, como una cultura que ha sido desarraigada culturalmente, que ha sido encasillada en una estructura de estados-naciones, Chile y Argentina, cómo se logra reinventar, cómo logra recordar su vida y hoy día la coloca en un sitial de enseñanza de juego. Eso también es algo muy bonito de reconocer, que lo mapuche también se puede aprender jugando y que tiene todas estas historias muy vivas todavía, como la que contaba el Lamien y muchos otros Lamien más. Principalmente yo decía, ¿no? Yo esto lo he escuchado mucho de educadores y educadoras tradicionales que tienen en su recuerdo de infancia prácticas lúdicas, prácticas corporales que ellos jugaban y que hoy día enseñando Mapuzungún en la escuela se dan cuenta que lo pueden ir retomando porque se ha venido hablando de la importancia del juego también. Y eso marca mucho, abre muchos espacios. Entender y aprender también de la profundidad de la cultura. A veces uno dice jugar es como algo al lote, ¿no? Recreativo. Pero resulta que cuando uno enseña un juego mapuche, lo que está también ahí enseñando es historia. Historia de quien lo enseña, que lo vivió, cómo lo vio. Y entonces también se aprende a escuchar y a entender a una persona mayor que te cuenta una historia.
Eso también es muy bonito, yo creo que se está dando también en la escuela y que ojalá tuviéramos conciencia de eso para no perderlo, para resaltarlo, porque yo creo que esto se va dando de forma natural, espontánea, pero si no lo hablamos y no lo resaltamos, se diluye, se pierde, entonces todas las personas siempre piensan que son las únicas que les pasan este tipo de cosas, pero créanme que hay muchas personas hoy día enseñando juegos mapuches en las escuelas. Yo diría que en la educación física recién se están pegando un poquito el alcachofazo de la dimensión, pero la educación física es una asignatura, es tan estructurada, tan europea en su estructura, que le cuesta mucho entender al juego mapuche. Yo tengo 25 años de experiencia en esto. Soy profesora de educación física y me ha costado mucho hacer entender al mundo de la educación física de esto. Sin embargo, en otros espacios educativos, como en la pedagogía de lengua y cultura mapuche, ¿cierto? El trabajo que hacen los educadores y educadoras tradicionales es un terreno fértil. ¿Por qué? Porque está unido a esto, que es lo histórico, que es la transmisión oral del conocimiento. Y ahí ese elemento yo creo que lo que se ha dicho acá es clave. Es clave. Si yo quiero aprender un juego mapuche, tengo que aprender no solo de cómo se juega el juego, sino que qué historias hay detrás de eso, qué alcance cultural tiene eso dentro del pueblo mapuche, qué podríamos aprender de los mapuches jugando este juego y tantas otras cosas más que podrían salir, ¿no? Porque yo creo que también las infancias, vamos a llamarle así, ¿ya? Las infancias mapuche, en su diversidad que existe hoy día también, porque tenemos que reconocer esto un poco lo que señalaba la mía, ¿cierto? El ser mapuche hoy día tiene muchas aristas, ¿no? Gente que tiene un apellido, dos apellidos, no tiene apellidos, distintos colores de piel, distintos pelos, distintos territorios, distintas historias de desarraigo también, heridas familiares también distintas, y en toda esa diversidad, esas infancias mapuches también van creciendo y van entendiendo a los mapuches de otra manera. Entonces hoy día en las escuelas pueden tener eso que no hace tampoco. Vamos a decir que el siglo XXI ha sido un siglo donde en las escuelas se ha instalado este tema, pero digamos que hace muy poco atrás todavía lo mapuche era algo que tenía que estar fuera. Igual era una educación que no permitía a los mapuches dentro de los espacios educativos. So, tenemos digámoslo así, tenemos una historia fresca de discriminación y racismo. Entonces, en este tema, que pareciera algo tan liviano, en el tema del juego mapuche, esos temas salen a la luz, se pueden hablar también. Así que yo agradezco mucho esta intervención, este comentario, este zoom que ha levantado la Min Cristian, porque efectivamente hay tanto que podemos saber y entender de esto. Ñaña Feña, cuéntanos desde Curarrego en Mapu, ¿cierto? Cuéntanos también. Ñaña, Mari Mari, como puché, como puñaña, pulamien, mulepaimon, mulepayin, comichim, pachitragunmeo, Sieta Fernanda Centeno, Figueroa Piñén, y tuvo un Fachimapu, Curarrehue Mapupulé, Los Trancura Piña Keñilof, Feley. Todo este Nutram me hacía pensar en cómo el Laucantu hace que los espacios se vuelvan educativos, po, independiente de si uno está en escuela o no. Por ejemplo, en el Guiñol Chipanto sucede mucho que, al menos en Milov, en Trancura, nos hemos dado cuenta que sirve mucho de escuela, como para los pichiches. Como, no sé, pues hay una pichisomo que anda con ganas de ser calfumalén, por ejemplo, se le da como una entrada a que tome cargos, pero siempre como guiándola o dándole permiso para equivocarse. Y eso es algo que te trae el Aucanto al momento de activar el Kimun, por así decirlo, empezar a aprender Mapuzungún, de empezar a fortalecer el Feyentún, del estar en contacto con tu Calul, con tu Puyu, nos invita a poder equivocarnos po, en el jugar. Y eso hace que la esencia de ser mapuche también se vuelva algo más livianito, porque a veces nos pasa que en lo ceremonial andamos muy tensos de repente,
porque claro, hay que cumplir cosas, hay protocolos, hay cosas que tienen que cumplirse, cosas que tienen que ser de una forma, y es lo que tiene que ser para que las cosas salgan bien. Pero en eso a veces dejamos de lado a los pichiches, o a veces somos muy duros entre nosotros mismos, hasta como adultos. Y en el Aucantu y en el Huiñol Chipantu sucede esto, porque como que nos damos un espacio para allá, para poder equivocarse. Eh, y como se mencionaba delantito, al momento de jugar, como que la persona muestra su as, como que ya si hay alguien que se ve medio serio, media seria, empieza a jugar y eso empieza a desaparecer, como si, ah, mira, era súper simpático, era gracioso, graciosa, o ah, mira, es tramposo, tramposa, y como que empieza a salir la personalidad de la persona. O gente que es muy poco competitiva, por ejemplo, y es súper empática y es como, y es tan lindo, ¿no? Sí, como ir conociendo esa esencia, ya tanto en los pichiches también como en la gente adulta. Y también reflexionaba acerca de cómo también sirve esto de la identidad. Como recién mencionaba en la mien, no sé, pues hay de repente pichiches que son nietos del onco o, o saben que vienen de familia mapuche y les cobra sentido su apellido, por ejemplo, al momento de empezar a descubrir su identidad y dicen, obvio, yo soy mapuche, yo también me puedo vestir de esta manera. O mira, mi abuela, mi abuelo, mi ñuque, mi tía, no sé, algún referente familiar o cercano hace esto, yo también lo quiero hacer. Y entran a sentirse como ellos, pues como mapuche, y dentro del Aucanto. Y eso hace que todo sea más livianito y que su primera experiencia también con el ser mapuche sea desde la alegría, desde otras partes, porque a veces con toda la historia que nos tiene nuestro cuerpo, bueno, claro, nuestro cuerpo y nuestra gente, muchos pichiches por los contextos en los que están creciendo igual, tienen que reafirmar su identidad desde la defensa, desde la violencia, desde otros lugares. Y nosotros acá todavía es un territorio, si bien siempre estamos en la defensa del extractivismo, pero todavía somos un territorio que puede vivir su esencia mapuche de una manera más amigable. Y bueno, y eso entre todas las reflexiones que se me venían al Raquisuam, estas son una de ellas. Y eso, qué bacán poder compartirlas. Eso, Moria. Peleñaña, Shaltumay. Todo tu sumu también, desde tu experiencia, eh, no solo como, como Quimelfe, ¿no? Que ha sido también la niña Fernanda en Curarrehue, impulsando y siguiendo todo el legado que se ha hecho en ese territorio, el territorio al que también yo pertenezco y que hemos estado ahí mirando, siempre mantener este Kimun, distintas personas también intentan mantenerla y la niña Fernanda es una de ellas. Y ahora que es Ñuque y que tiene también, va a empezar a tener otras visiones acerca del potencial de este juego en su pequeño, yo le agradezco mucho a Ñaña que nos pueda compartir su experiencia también y un poco en lo que señalaba, ¿no? Cómo facilita el aprendizaje del mapuche Kimun el mapuche aucantún, que yo creo que es un tema central también que tenemos que ir trabajando, ir afinando, ir entendiendo cuando uno quiere entrar a este tema. Insisto, no es solo enseñar a jugar, así se juega. Y estas son las reglas. No es solo eso, hay mucho más. La mía Cristian, cuéntenos. No que a veces también el poder salir de la sala de clase. En mi caso, en la escuela, cuando trabajé en los microcentros y en la escuela que estoy ahora, se me permite a mí salir mucho con los niños. Entonces yo trato muchas veces de salir de la sala de clase, porque la estructura interna de la sala de clase, eh, claro, te subyuga a una estructura mental y te condiciona a una estructura occidental. En cambio, de repente uno le habla a los niños de un árbol. Yo uso mucho el dibujo, dibujamos mucho,
Por ejemplo, en el Huiñol Tripanto dibujamos que las personas se están bañando en el agua o haciendo yeyipún. Pero salir y a veces mostrar los árboles, porque los niños de ahora no conocen los árboles. Uno le pregunta, ¿conoce usted este árbol? No, tío, no sé qué es lo que es. ¿Conoce usted otro árbol? No, 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 no sé, Melfe, no sé. ¿Conoce usted este árbol, esta plantita? No, no, no saben los niños, ni las aves. Y eso que viven en territorio de acá, porque la educación lo ha apartado mucho de eso. Y de repente las familias también en la casa le pasan el celular a los niños nomás porque están cansados y eso, no se desconectan de ese kimun. Y muchas veces salimos, hemos conocido árboles, lo hago que huelan el chihue, que huelan el canel, el folle. Y eso pasa mucho que poder salir y poder dar ese espacio es bueno. Y el juego es importantísimo. Yo a veces cuando le hago preguntas para romper un poco el hielo y el nerviosismo, hago un juego antiguo que se llama el Moor-Well. Moor-Well. El Moor es el par y el Well es el none. Entonces, con unos piñones yo le digo Moor-Well. Y al que le toque que se equivocó, entonces tiene que responderme la pregunta que yo voy a hacer, ya sea por un color, ya sea por alguna, ¿qué significa Chumulaimi? Así que me conteste, que algún número, que se siente, que se levante, cualquier juego en un juego, como un juego de preguntas que puede hacer acciones. Y el Murwell me ha dado muchos resultados, los niños lo esperan a veces, que los sentemos en un círculo y hagamos el Murwell. Eso les quería contar. La bien, y usted los ñiñiu los guarda en un lugar para hacerles la pregunta para que adivinen. Claro, los coloco detrás de mi mano, le digo yo Ya. Murwell, y ahí tienen que adivinar. Ah, mira, me hizo pensar y recordar el tema de Tunten Le Fui Tañecahuel, que es un juego pehuenche con Ñijiu, ¿no? ¿Por cuánto corre mi caballo, mi caballo? Entonces ahí el que adivina, uno se agarra un montón de Ñijiu y el que adivina el número, entonces la persona que acierta, que se come los Ñijiu, que es como cuando uno cose los Ñijiu, ya, vamos a hacer un juego y podemos ir comiendo Ngiyu, pero se va repartiendo de esa manera. O también con Ngiyu, el punta y porra, ya que todavía no le puedo captar y encontrar a alguien que recuerde el nombre Mapuzungún, pero la punta y la porra en la parte de atrás del Ngiyu, se lanza un Ngiyu, se agarra con las manos y se pregunta si punta o porra. Si le está apuntando la punta o la porra, y ahí y se destapa y entonces uno si acierta o no acierta, que es un poco lo que se parece mucho a la dinámica que está comentando la Min Christian. Y fíjense qué bonito, ¿no? Como lo cotidiano pasa a ser lúdico, pero también pasa a ser aprendizaje. Esto es algo que yo creo que tenemos que rescatar también de este tema. El tema del, por ejemplo, el quechucahue, ¿cierto? El quechucahue que antiguamente era una mitad de círculo, se jugaba de a dos, que con el tiempo, y aquí quiero recordar también a un lamien de Curarrehue también, que un día diseñó una estructura de cuatro territorios recordando el Melihuichán Mapu, ¿cierto? Una persona mapuche entonces que está fascinada con el juego mapuche, genera esta inventiva, propone una inventiva y hoy día muchas personas juegan el quechucahue con cuatro territorios. Lo histórico es con dos, pero hoy día con cuatro. Pero esos cuatro territorios, ¿cómo se pueden transformar también en una fuente de conocimiento del Melihuichán Mapu? Se puede aprender también, cada territorio y cada pieza de juego se puede transformar en un elemento. Por ejemplo, los distintos tipos de árboles que hay. Que en zona pehuenche tenemos una diversidad, en zona Nache, Huenteche, en la zona Huilliche, Lafquenche, y cuáles Anunca, Aligüen, también son transversales en Huelmapu, cuáles son los que están en todas partes. Y eso también se puede contar y explicar en un Quichucahue. Entonces aquí
un elemento muy interesante que se ha venido dando en este tema de enseñar el juego mapuche en espacios educativos, no solo escuelas, sino que en general, como decía la ñaña Fernanda, en espacios educativos, tiene que ver con esta capacidad de crear y de enseñar, ¿cierto? De tener esa llama viva de transmitir el Kimun a través de los juegos. Entonces uno recuerda las cosas de la infancia, pero también la gente mapuche hoy día está creando y diseñando otras formas, que algunos pueden decir, no, es que eso no es mapuche. La gente mapuche ha diseñado y creado cosas a lo largo de toda su existencia. Sus más de 12.000 años de existencia es una cultura milenaria. Por lo tanto, su historia no son los 300 años de guerra y de enfrentamientos y parlamentos solamente con la corona española. No solo eso es mapuche. Los mapuches tienen mucho tiempo de existencia y tienen mucho potencial. Entonces se van dando esto que vemos hoy día, porque a veces la gente me dice, ah, pero eso es o no es mapuche. No sé, tendríamos que ver cómo se da, cuál es la dinámica, quién lo está diciendo, qué se está diciendo enseñando eso, qué se está aprendiendo, está arraigado en una historia de un territorio, es una inventiva que sirve para algo. En el fondo, lo que quiero decir es que la cultura mapuche como cultura viva tiene esta capacidad. O si no, díganme ustedes, el fútbol no siempre se jugó de la misma manera. Las bolitas no se juegan en todas partes igual. El saltar la cuerda, por nombrar juegos tradicionales, llamados tradicionales también, tienen distintas dinámicas en distintas culturas y territorios. Entonces, en el juego mapuche pasa también esto. Y es importante que lo sepamos, porque a veces se generan estos conflictos de que así no, así sí, qué sé yo, pero lo que realmente pasa cuando hablamos con personas que están impulsando este tema del mapuche o cantún en espacios educativos, esto es lo que surge. Esto es lo que sucede un poco en las experiencias que hemos estado conversando. Ñaña Yasmín, Ñaña Mical, ¿qué les parece esto que hemos estado hablando? Si nos pueden aquí comentar, por ahí también cerrando este momento que ya de nuevo se nos pasó, porque es tanto lo que se puede hablar. Les recuerdo que este espacio queda grabado y yo lo voy a subir al canal YouTube de la Escuela Mapuche Aucantún, que es donde he estado subiendo. Este es el cuarto conversatorio. El próximo mes tendremos a otras personas y también vamos a ir diversificando también los espacios donde podamos ir contando poco a poco temas que nos interesen a todos, que también es muy importante. Son espacios para eso, para encontrarnos. Ñaña Yasmín o Ñaña Mical, cualquiera de las dos, que quiera ir para ir cerrando nuestras últimas reflexiones. Bueno, da para mucho más. Esperamos que podamos tener otra instancia. Nos quedamos cortas con todos los temas los subtemas que van surgiendo de esto, de los juegos. El rescatar la identidad, yo creo que eso es un ejemplo que yo he visto en los niños del colegio que dicen, yo no soy mapuche, pero tiene un apellido mapuche, ¿en serio? Y ver ahora que van con su vestimenta, que otros niños dicen, yo quiero ser mapuche, o que incluso ellos quieran incorporar y solicitaron formalmente, en mi caso, a la directora del colegio, de que exista un taller de juegos mapuche. Ese es el alcance que sí. Y prontamente se viene, porque la directora igual encuentra que lo que he logrado culturalmente con los niños ha sido un impacto de la identidad de ellos. Y ojo, que también hay que comprender que en la escuela hay muchos niños que son extranjeros. Y que se sienta parte del territorio también es algo positivo, es muy lindo de que conozcan acerca de la cultura y que también reconozcan que en sus lugares de origen también existen pueblos originarios. Eso, eso es una parte con lo que me quedo. Y lo otro de que cuando yo enseño el juego es también llevarle un poco de mi territorio al colegio. Y yo les comento, tengo la historia de mi abuela que comentaba tal cosa cuando uno
porque previo al juego uno explica el juego, cuál es el origen, hace un breve relato acerca del juego. Mi mamá también me comenta, cuando chica en el colegio donde yo estudiaba, porque mi mamá se crió en su comunidad, yo jugaba eso y se va recordando cuando yo les voy comentando los juegos, me dicen, yo jugaba eso, pero nunca me lo enseñaron como un juego mapuche. Feliz ñaña. Salto ñaña, salto mai. Ñaña Mical, nuestras palabras de cierre. Bueno, como ya cerrando este espacio, bueno, agradecida igual de haberlo generado, también son espacios necesarios, tienen mucha perspectiva presente y futura esta incorporación de juegos a espacio educativo. Claramente son un aporte, son algo necesario, que yo a veces me encuentro en comunidad educativa donde no saben hacia dónde orientar algunas prácticas de bienestar, por ejemplo, hacia la autoestima de los niños, hacia la identidad territorial, hacia el buen vivir y la convivencia, y todo eso lo encontramos los mapuche-aucantúy. Entonces, yo cuando presento estas cosas a la comunidad educativa, quedo yo como una persona brillante y yo les digo, no, estas no son ideas mías, son prácticas ancestrales que ya llevan mucho tiempo siendo practicados, por eso que son por eso que abarcan tantas áreas, por eso que solucionan tantos problemas actuales, porque son prácticas pasadas de generación en generación, es una sabiduría antigua. Por lo mismo, es tan útil para la convivencia escolar. Entonces, si eso es necesario también tenerlos claros nosotros como Quimelfes también, todo, que el conocimiento de nosotros es valioso, que es muy útil y muy necesario en el contexto actual, que como decía la Lamien, no es necesario que nosotros tengamos todos origen mapuche, pero sí un gran apego a nuestro territorio, un gran respeto hacia nuestro territorio. Así que eso lo brindan estos espacios de juego y también ayuda también en estas jornadas tan extenuantes que tienen muchos niños. Acá en Renca yo he visitado comunidades educativas donde los niños llegan a las 8 y salen a las 6 de la tarde. Están todo el día en el colegio, más que una jornada de trabajo. Y por lo mismo, son espacios como este que les ayudan a salir un poco de la dinámica de estar sentado, de verse las espaldas, que es tan malo para multidimensionalmente estar ahí dándose las espaldas frente a un pizarrón sentado. Hasta biomecánicamente hablando es malo, es malo de todo, muchas formas, muchas formas. Entonces, que los colegios entiendan que esta sabiduría es necesaria, que el contacto con la naturaleza ayuda al bienestar, a la salud, ayuda a la microbiota. El otro día hablábamos en un jardín infantil, cómo muchos jardines infantiles incorporaron los cauchos para prevenir accidentes y ahora todos lo están sacando porque se dan cuenta que los niños necesitan contacto con la tierra por la microbiota. No hay que cubrir toda la tierra, todo el suelo de caucho, hay que darles espacio a los niños para que tengan contacto con la tierra y así se mejora mucho el ambiente escolar. Y en relación a los juegos y en relación al desarrollo de los Quimelfe, en esta área, empoderarse de su sabiduría ancestral, que no todo tiene que ser tan eurocéntrico, no todas las soluciones vienen de Europa, de Harvard. Las soluciones vienen de nuestro propio territorio, de nuestra propia sabiduría ancestral, que la tenemos que enseñar. Ojalá seamos muchos Quimelfe en juegos ancestrales y que esto se pueda eh, divulgar, porque realmente se defiende solo esto. Porque como les digo yo, cuando voy a una comunidad educativa nueva, yo les presento el tema como el sustento de los juegos hacia el beneficio hacia la comunidad educativa y todos quedan muy sorprendidos porque son temáticas que para las comunidades educativas son un desafío
y que nosotros tenemos una solución clara con incluso ya experiencias ya previas de la incorporación de estos juegos. Entonces, apoyarnos también, quizá quedar en contacto quienes están en esta área también desarrollándola para poder seguir ayudándonos también entre nosotros, como Kimerfe. Eso, Feleñaña, Feimuten. muchas cosas interesantes e importantes aquí se han hablado. Quiero agradecer el respeto, la disposición que han puesto en este Nutramcan, esperando que sin duda sea un momento en el que nos permita decir, oh, sí, es necesario juntarse, es necesario seguir aprendiendo, es necesario conocer más, que eso también es importante, lo que ha dicho la ñaña Mical. Este espacio, por ejemplo, se ha creado precisamente para eso, ¿no? Para tener, aunque sea un momento en el que podamos como reunirnos y decir y contar y comentar. Quizás con el tiempo vayamos generando más encuentros y más espacios donde la virtualidad nos permite también vernos y escuchar experiencias de otros territorios, que también es necesario, la generosidad con que algunas personas también comparten y comentan, que lo único que hace es ayudarnos a comprender lo lindo de la diversidad de lo mapuche, que eso también es algo muy necesario de entender, que lo diverso tiene un potencial dentro de la cultura mapuche y que no es una dificultad, es un potencial. Así que muchas gracias a las personas que también han hablado desde su territorio, desde su experiencia. Eh, Quienes quieran unirse al WhatsApp de noticias de la Escuela Mapuche Ucantún lo pueden hacer. Está el Instagram también donde pueden preguntar. Este es un espacio virtual que se ha creado, una escuela virtual que lleva poquito menos de casi un año, pero todavía no completamos un año, donde se están dando espacios de formación online, pero también espacios gratuitos donde podamos conversar. Prontamente vamos a tener ahí un WhatsApp para poder hablar, comentar, preguntar de cosas, de detalles que quizás quisieran saber, de compartir pequeñas experiencias. Ya saben que hay 1.101.000 WhatsApp, yo sé, pero este es un tema tan específico que bien vale la pena seguir juntando y aglutinando a las personas que les interesa para poder potenciar todo esto. Así que muchas gracias. Fentren Mañum con Pulamien, Peumañen con Comel Calaimón, Nehuantalaimón, Comer Raquizaimón, Tufachizungumeu. Y nos veremos entonces en el próximo Nutramcan, que espero verles todas aquí también, eh, porque quiero adelantar sin hacer spoiler, que precisamente vamos a tener ahí una Lamien de Polmapu, hablando acá el tema de cómo ven allá también el tema del Mapuche Aucantún. Así que los dejo y las dejo invitadas a ese Nutramcan también. Peuca ya el Fulamien. Muchas gracias. Peucayal, Chaltumay. Espero que Pero callar, haya pule bien.